Romper los ciclos destructivos. Gilgal, ¿se acuerdan de Gilgal? ¿Les suena? Es un lugar, es el primer lugar donde el pueblo hace campamento después de cruzar el Jordán. ¿Sí? Ellos pasan ese ciclo de 40 años en el desierto. Josué y Caleb son los que guían al pueblo, son los que habían creído, ¿no? Toman a las 12 tribus, pasan el Jordán. Y aquí aparece Gilgal. Gilgal significa círculo de piedras. Esto le dice el Señor dice, tienen que escoger 12 piedras, una por cada tribu, ¿sí? Y tenían que hacer un memorial, ¿sí? ¿Qué significaba ese símbolo de las 12 piedras? Bueno, representa justamente el 12 es el número de gobierno, ¿sí? Por un lado. Después está representando lo completo de ese gobierno en el pueblo de Dios. Para nosotros hoy es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso está representando. Ahora había algo que tenían que hacer ahí en Gilgal ellos. Ellos tenían que circuncidarse porque toda esa generación que estuvo en el desierto no se había circuncidado. Esta nueva generación necesitaba la circuncisión. ¿Qué significaba la circuncisión? Significaba entrar en pacto con Dios, ¿sí? Eso lo significaba. Era para nosotros, representa el corte de nuestra naturaleza caída. Es lo que Pablo va a decir después, que se circuncide el corazón, ¿sí? Saben que el corte debe ser circular. Interesante, ¿no? Y esto quitaba la vergüenza. El pecado nos trae vergüenza, ¿sí o no? Trae vergüenza. El estar lejos de Dios nos trae vergüenza. ¿Por qué? Porque el sistema del fruto del salir del huerto, la primera experiencia que tiene el hombre y la mujer cuando salen, ¿cuál fue? La vergüenza. Sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Ahora, ¿cómo se recupero? Bueno, circuncidando el corazón, haciendo un circulito el corazón. Hay muchas cosas que Dios usa como circuncisión. Las pruebas son una circuncisión en el corazón. A veces una enfermedad es una circuncisión. A veces un evento traumático es una circuncisión de parte de Dios, nuestra vida. Eventos, situaciones, momentos donde Dios nos lleva a un desierto para circuncidar el corazón, porque lo necesitamos. Pero este Gilgal era la preparación para la conquista, después vendría Jericó. O sea, un lugar muy importante Gilgal. Sin Gilgal no hay Jericó. Era necesario romper, cortar, hacer el corte necesario, ese círculo, el corazón, para que podamos entrar en Canaán. Canaán nosotros es Cristo, ¿no? Es la representación de Cristo en nosotros. Entonces de esto vamos a hablar en esta segunda parte, de cómo entrar en círculos virtuosos de Cristo, ¿sí? Volvemos a dar la definición. Bueno, vamos a decir que es el círculo, es un patrón repetitivo de fracasos, falta de lo necesario, derrota o frustración en diferentes áreas, pueden ser finanzas, salud, relaciones interpersonales, autoestima, que parecen nunca terminar o mejorar. ¿De dónde surgen? Muchas veces estos círculos nacen de una percepción equivocada de uno mismo y una desconexión con la verdad bíblica. Si no reconocemos nuestra identidad en Cristo, caeremos en una mentalidad de insuficiencia. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado hace un ratito? Y la obra de Jesús es la raíz bíblica. Nos indica que toda la obra redentora de redención, justicia y plenitud ya fue consumada por Jesús en la cruz.
Cuando reconocemos y nos aferramos a esa verdad, estamos firmes en la roca y dejamos atrás la inseguridad que alimenta el ciclo. Y la verdad de la Biblia es que todo cambio comienza volviendo a la verdad, o sea, Él. La palabra nos remite a nuestra condición en Cristo y nos invita a reafirmar esas realidades en nuestra vida diaria. Así que todo cambio comienza volviendo a la verdad. ¿Quién es la verdad? Él, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces la propuesta de este círculo virtuoso de Cristo sería: hay un patrón repetitivo, hay una desconexión de su palabra, ahora yo corto ese ciclo con la obra de Cristo, hay una repetición pero ahora de su verdad dentro de mí. Y ahí aparece la nueva vida. Santiago 1, 23 y 25 dice: pues si escuchamos la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Acá hay una acción, ¿no es cierto?, muy clara de la propuesta de Santiago. Si nos tenemos que poner en el espejo de su palabra. Su palabra es la verdad, Él es la verdad. Ahora yo entro en ese ciclo, si yo estoy desconectado de la verdad, ahí tiene que haber la incoherencia. Esto dice la palabra y esto digo yo, siento esto. No es lo mismo. Yo me desconecto de esa mentira, me conecto con la verdad de Dios, con la obra de Cristo, y yo empiezo ahora a repetir y a creer y a practicar la verdad de Cristo. Ahí nace la nueva vida. La nueva vida ya fue dada en la cruz, pero necesariamente necesitamos que ese espejo esté todos los días. ¿Cuándo usamos los espejos nosotros? ¿Una vez a la semana? Algunos parecen que sí. Salimos todos despeinados. Pero fíjense que al espejo sí o sí lo usamos mínimo una vez a la semana, una vez al día. Perdón, una vez a la semana. Una vez al día, ¿sí o no? Hay algunos que lo usan muchas veces más. ¿Sí o no? Estábamos diciendo con Lili, es cierto que hoy la imagen es muy importante. Vieron que en estos últimos tiempos la imagen como pasó a ser muy importante. Creemos que la imagen es importante. Los que trabajan en medios, ¿no es cierto, Cristian? La imagen es importante. Pero también la imagen interna es importante. Y ese espejo y ese reflejo debe ser Cristo en nosotros. La opción es preguntarnos cuántas veces nos vemos en ese espejo. Porque podemos ser muy lindos por fuera, pero por dentro no. Sí, o como dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. Eso quiere decir una vida plena en Cristo, que también lo podemos, no solamente lo tenemos dentro, sino que se refleja fuera de nuestra vida y las personas lo pueden ver, ¿no es cierto? Más allá de si somos lindos o feos, si vestimos bien o mal, eso que tenemos adentro se puede manifestar afuera, se expresa. Y se manifiesta porque hay una fe dentro nuestro que representa la verdad de Dios, de quiénes somos, ¿sí? Entonces, quería volver a repetir eso de los círculos virtuosos. Sí. No círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Un ejemplo de círculo vicioso. ¿Cuál puede ser? ¿No? Cuando Fabián habla de matrimonios, primeramente es todo amor y paz, comprensión, todo lindo, pasan unos meses, ya empezamos a quejarnos uno del otro,
Como lo que decís vos, el cuento de María. María lo grita a Juan María y Juan toma alcohol porque María lo grita. Cuando se le pregunta a Juan, ¿por qué bebe Juan? Y porque María me grita. Y cuando le preguntaba a María, María, ¿por qué lo grita Juan? Porque toma. Entonces, hay un círculo vicioso ahí que, bueno, viene la depresión, se pone triste, se bajonea, porque María lo grita, entonces Juan conecta con porque bueno, hay algo que le pasa al cuerpo que tiene que, ¿no? Esto de angustia, placer, la angustia se resuelve con el placer. Entonces Juan descubrió que su placer para salir de esa angustia de que María lo grita, encontró en el alcohol. Entonces otros lo pueden encontrar el placer en la comida o en salir de compras, gastar desmedidamente. En fin, diferentes placeres cuando estamos angustiosos. Y bueno, y entonces eso es un círculo vicioso. Capaz que después pasa un tiempo, se piden perdón, se arreglan y después vuelve de nuevo a darse el ciclo, ¿no? De ese círculo vicioso. Por eso está bueno que nosotros podamos identificar qué círculo vicioso tenemos siempre. Qué sé yo, puede ser, y bueno, la verdad que no pude terminar de estudiar, no pude terminar el secundario. Cada vez que lo empiezo, porque quiero hacerlo, lo dejo porque me surge otra cosa, algo me pasó, lo dejo, me frustro, me desanimo, y después vuelvo a retomar impulso y digo, no, sí, lo tendría que volver a empezar, y pasa que, bueno, que por una cuestión u otra no permanecemos, dejamos antes, ¿no? Eso mismo puede pasar con una relación de pareja, amistad, nos pasa en la iglesia también cuando tenemos situaciones con personas, no, me voy porque esto, porque el otro, pero en realidad es un círculo que estamos dentro de ese círculo de vicio, no en el círculo de virtud que es en Cristo Jesús, ¿no? Y que el ciclo comienza con la ¿qué dice? Desconexión de su palabra, con la obra de Cristo, repetición de la verdad, ¿no? Generando en nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Y por más que tengamos dificultades y situaciones, nosotros vamos a seguir caminando hacia ese círculo de la virtud, como dice la palabra. Nosotros estamos mirando hacia el blanco. ¿Quién es el blanco para nosotros? Cristo Jesús. Seguimos mirándolo. En otra parte de la palabra dice que aunque a mi lado caigan 10.000 o 10.000 del otro lado, que tengo muchos enemigos, tengo muchos problemas. Cuando no se me rompe el lavarropa, se me rompe el calefón, me quedé sin trabajo, ¿no? Tuve problemas con mis hijos. Pero bueno, en lugar de volver al círculo de la queja, al final Dios no me prospera, al final Dios no se ocupa de mí, o echar responsabilizar a otro, yo permanezco en el círculo de la virtud, creyendo, confiando que digo, estoy en el buen camino, que voy por el buen camino y que Dios me va a sacar sí o sí de eso porque yo estoy en el círculo de la virtud, según Cristo. Amén. 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 Muy bien. La autopercepción y la verdadera identidad en Cristo. ¿Qué es la percepción? ¿Cómo te percibís? No me vengas con la percepción. ¿Cómo se perciben ustedes? La autopercepción. Nosotros tenemos una autopercepción personal. Miren, por más que encontremos en la Biblia montones de cosas que Dios dice, nosotros tenemos una autopercepción personal. Claro, porque discúlpame que te corte. En este ejemplo de María que lo grita a Juan y que Juan se siente mal, se bajonea porque María lo grita, entonces él se quiere aferrar en el alcohol, hay una autopercepción de Juan. Entonces Juan, en el fondo, ¿vieron el iceberg?
abajo del iceberg parece tremenda cosa de hielo, pero debajo hay muchísimo más. Que son todas las construcciones que tenemos, las cuestiones de los pensamientos, las creencias, pensamientos profundos, creencias que hemos tenido, y que de repente él hace conexión con algo de ahí del fondo. Y capaz que hizo una conexión de que, bueno, él no es amado, él no es querido, no es respetado. Capaz que en un momento de su infancia le dijeron inútil, no servís para nada, siempre el mismo, sos la oveja negra, terminas haciendo macanas todo el tiempo. Palabras, cosas que consciente, inconscientemente, quieran o no nuestros padres, amigos, entorno donde hemos vivido, nos habla de esa manera, terminamos nosotros creyéndonos que somos tontos, inservibles, buenos para nada. Se terminó haciendo una creencia. Yo creo que soy inservible, bueno para nada, nada me sale bien. Entonces, voy por la vida así. Y me percibo de esa manera. Yo pienso así de mí porque ese pensamiento se fue construyendo a lo largo del tiempo hasta hacer nido, hizo raíz en mí. Entonces ya está ahí arraigado. Cualquier cosita que me digan, voy a hacer conexión con eso que está ahí profundamente. Entonces me voy a sentir mal, me voy a sentir triste, me voy a bajonear como Juan. Espero que no haya ningún Juan acá. Sí, hay Juan. Perdón. Era Sí, por sí el hay. ejemplo tuyo. Y María El también. ejemplo, hay una María, ¿dónde hay una? Hay Hay María, María pero también. bueno, María están haciendo el Hay varias programa Vivir, Marías. así que no hay problema con las Marías. Era un ejemplo que el pastor da en la clase de matrimonio. Es todo porque María le grita a Juana. La culpa es de María. Quería arreglarlo, viste que se sintió mal por el ejemplo. No, pero no es nada personal. Bueno. Muy bien. El tema es que la forma en que una persona se ve a sí misma determina cómo actúa. Ahí está el tema. De acuerdo a cómo yo me veo, actúo. ¿Sí? Porque tengo una percepción negativa basada en mis errores del pasado. O, como dice Lili, construcciones internas nuestras. Y eso va a hacer que yo entre en fortalecer los ciclos de derrota y de carencia. Derrota, carencia, derrota, carencia. Por esa autopercepción. Y eso es naturaleza caída. Eso no es Cristo, como decimos. Él vino a deshacer, dice la palabra, las obras del diablo. Entonces Dios vino a romper las obras del diablo, ya las rompió. Entonces ahora, cuando lo hemos conocido al Señor, hemos sido llamados a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Entonces caminar en pos de eso, que lo creemos, pero caminar en pos de eso, pero qué difícil que es, ¿no? Cuando alguien nos conecta con algo que nos ha traído dolor del pasado, y es ahí donde tenemos que llenarnos de fortaleza, valentía, para seguir mirando el blanco y para seguir continuando y para seguir mirando a Cristo y decir, no, Él no habla de mí así como hablan estas personas. Él no dice eso de mí. ¿Qué dice la Biblia de mí? Dice que somos nuevas criaturas, o sea, una nueva creación, santos, justos, aceptables y llamados a su gloria. Esa percepción divina debe ser exactamente lo que yo debo creer y sentir. ¿Sí? Debo vivir a través, debo alinear, si está desalineado, todas esas creencias falsas a la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos dar respuesta a esa percepción y hacer, y ahí tiene que aparecer nuestro hacer en Cristo, ¿sí? Entonces, ahí vemos el círculo virtuoso, la autopercepción, si es negativa debe haber un cambio a la percepción divina, esa percepción divina va a dar una respuesta de vida, una nueva vida, una acción en Cristo. 1 Corintios 13:12 dice así, ahora vemos todo
de manera imperfecta, como reflejos desconectantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Esto dice Pablo, hablando en 1 Corintios 13. Si él dice, no conozco todo, pero yo sé que hay algo completo en mí que me va a llevar a eso completo que es Cristo, ¿sí? Ahora no vemos todo completo, pero sé que estoy completo en Cristo. Una y otra vez lo repito, porque debo desarraigarme de esos conceptos errados que puedo tener en mi corazón, ¿sí? Esta autopercepción. Por otro lado, conocer la palabra, saber lo que Dios dice de nosotros. Porque si no tenemos éxito en el sentido de que nos bajoneamos, nos ponemos tristes, nos enojamos, creemos las mentiras del diablo, es porque no hemos fijado, no conocemos lo que Dios habla de nosotros. ¿Qué dice Dios de vos? ¿No? Cuando alguien te trata mal o te dice algo, te pones mal porque te conecta con cosas de tu pasado, pero vos decís, no, pero yo estoy en Cristo. ¿Qué dice Él de mí? Entonces es ahí donde ahí donde me tengo que enraigar, afianzar, donde yo estoy en la roca. ¿Se acuerdan que la palabra dice que tenemos que construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo? Es un cimiento firme, fuerte, establecido. No crear o armar nuestra vida en la arena, donde ahí no hay firmeza, no hay estabilidad, no se puede hacer raíces profundas, sino que la roca, lo que nos va a mantener fuertes y firmes al momento cuando el diablo nos quiera recordar lo que hicimos anteriormente. Muchas veces el diablo quiere recordar el pasado o nuestras caídas, nuestros malos momentos. Claro que viene con esos recordatorios, pero nosotros tenemos que recordarle que está vencido. No tenemos que ponernos mal porque nos hace ese recordatorio. Recordarle que estás vencido, que está vencido y que nosotros estamos en Cristo Jesús y que nuestro Dios, nuestro Padre, no habla así de nosotros. ¿Amén? Amén. El poder de la mente y las creencias. Es importante la renovación de la mente, lo mental, ¿sí? La mente actúa como un puente entre la identidad en Cristo y la experiencia cotidiana. Renovar nuestra manera de pensar es cambiar nuestro patrón de conducta. Siempre la acción va a venir posterior a lo que pensamos, a la mentalidad. Por eso Pablo nos insiste en que debe ser renovado el espíritu de nuestra mente. La mente tiene un espíritu. Ese espíritu debe ser renovado. ¿Cuándo? Todo el día, todos los tiempos. Cada vez que yo me levanto debo renovar el espíritu de mi mente. Sí. ¿Cuál es la función que cumple la escritura? Justamente, renueva el espíritu de la mente con la escritura. Asentado primero en una percepción real de quién soy hijo. Yo cuando voy a leer la Biblia, leo la Biblia, la escritura como hijo. No la leo como un esclavo, lo leo como un hijo. Entonces mi percepción y mi renovación de la mente debe ser a través de esa identidad que es de Cristo. Amén. Entonces tenemos que repensar, ¿no? Para decir, bueno, repensemos en este día lo que creemos. ¿En quién hemos creído? ¿Podemos hacer eso? Sí, lo podemos hacer, ¿no? Uh-huh. Y lo maravilloso que el Señor hizo con ese hijo que se fue, que hizo lo que quiso, y bueno, porque representa nuestras vidas, porque no lo vio. Muchas veces hacemos cosas porque no nos damos cuenta, pero el Señor nos ama, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia, nos lava, y bueno, y es tan maravilloso eso.
pero esto de que nosotros podamos repensar en lo que creemos, revisar en lo que creemos con relación a Dios, revisar en lo que creemos con relación a tantas cosas. Yo les di un simple ejemplo hace un rato de lo que mi papá creía, que en la mesa no se cantaba, pero me costó mucho a mí deshacer ese pensamiento, esa creencia. Y hablando con él también, y yo le explicaba, mira, ahora que conocemos a Dios, para que nuestros hijos aprendan a darle gracias a Dios, aprendimos una canción y vamos a tener que cantar acá en la mesa. Y él se ponía muy incómodo y me costó a mí hacerle entender porque estaba muy profundo, con muchas raíces, esa creencia. Por eso tenemos que sacar a la superficie, por eso esto de la imagen, la figura de que somos buzos, nos sumergimos en el fondo de nuestra mente, navegamos ahí y buscamos esas creencias que están ahí tan aferradas y revisarlas. Hay muchas que sí, que son muy buenas y que hay que dejarlas, están bien, pero hay otras que no. Entonces hay que revisarlas y repensarlas y decir, no están mal, ¿sí? Y ponerlas también a la luz de la palabra, revisarlas, cotejarlas con qué dice la Biblia, qué dice Dios sobre esto que yo estoy creyendo y que he creído y que me ha mantenido tanto tiempo en ese lugar. Bueno, ¿cómo entreno el espíritu y la mente? Bueno, así como vamos a un gimnasio y hacemos, bueno, no tanto, pero bueno, si llegamos a ir a un gimnasio. Hay que cambiar, hay que repensar esa mentalidad. Así, bueno, che, se está filmando, para. Así como en lo físico nosotros entrenamos. Vamos todos al gimnasio. Así como hay ejercicios físicos para cada parte del cuerpo, la mente necesita entrenamiento, ¿sí? Y la Biblia tiene algunos. Quiero dejar algunos que dice acá. Meditar las Escrituras. ¿Qué es meditar las Escrituras? Juan 3 dice, ya está, listo, este texto para el día ya sufre. La Biblia debe ser meditada. ¿Qué es meditar la palabra? Es repetir, hacer un ciclo de repetición, meditación diaria, los pasajes sobre la justicia, la identidad, las promesas, la fe. ¿Cuántas veces? Todo el día. La oración, que Pablo dice sin cesar, es todo el día. O sea, no tenemos que despegarnos del espíritu de la mente, porque Cristo está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, la escritura deja de ser un contacto en un devocional, sino tiene que ser implantado como una estructura de pensamiento constante. Yo medito la palabra todo el día. ¿Qué hago después? La confieso. La confesión es muy poderosa. Yo confieso que esta es la verdad. Y confieso que esto es mentira. Y lo digo, y lo declaro. Esto que yo siento ahora es mentira, pero confieso la verdad de Dios y aunque mi alma a veces no se acomode tanto, yo le digo a mi alma que lo crea, le doy una orden. Yo alineo el alma, mi espíritu debe alinear el alma todo el tiempo, ¿sí? Entonces la confesión y la verbalización va a hacer que el espíritu de mi mente empiece a tomar conexión con la verdad. Y la visualización es otra, imaginar cómo sería vivir en la realidad de esas promesas. Entonces vos te ves próspero, te ves en paz, te ves tranquilo. Vos te visualizás. En el fondo, en Cristo ya está todo, o sea que yo me puedo sentar en lugares celestiales y experimentar. Y ahí después viene entonces el actuar según Cristo, ¿ok? El poder de la mente y la creencia ayuda a los ciclos de renovación, ¿sí? En todo nuestro ser. Bueno, y cuando hablamos de ahí de poder de la mente, ahí tenemos que hacer un trabajo. Hay que hacer limpieza. ¿A cuánto les gusta limpiar?
Bueno, sí, a mí me gusta limpiar y que quede limpio y que cuiden la limpieza. Limpieza, limpieza mental. Entonces, la limpieza mental es eso, limpiar. Hay pensamientos que no nos sirven, que son tóxicos, nocivos, no nos ayudan al crecimiento, al avance, a salir adelante, no nos ayuda para creerle a Dios lo que dice Él en su palabra. Entonces, hay que hacer una limpieza de pensamientos. Por eso, hay personas, por ejemplo, que no están acostumbradas a mirarse, a hacer ese insight, esa introspección, a verse, a mirarse y a ver qué cosas estás creyendo, qué cosas estás pensando y empezar a sacar, ¿no? Cuando vemos que el piso está sucio y bueno, empezamos a sacar la suciedad, barremos o pasamos el trapo para que quede limpio, ¿no? Entonces, de esa misma manera hay una acción, un trabajo de parte nuestro que tenemos que hacer esa acción. A veces nosotros tenemos esta conducta. Oramos, le decimos a Dios, cámbiame, Señor, que María no me grite más, ¿no? Según el ejemplo que venimos. Cambiala, María, para que no me grite. Sí, dice Ale. María, deja de gritarlo, Ale. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dios va a cambiar a María porque vos le hiciste una oración? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Y es porque Dios no es misericordioso, no es bueno? No. Es porque, bueno, ¿quién tiene que cambiar? ¿Quién es? Uno tiene que cambiar en esto, ¿no? De hacer esa limpieza de pensamiento. Decir, bueno, ¿por qué estoy gritando tanto todo el tiempo? Hay algo que estoy pensando mal de Juan, porque le grito todo el tiempo, le estoy diciendo cosas todo el tiempo, por lo que hay en mi mente, en mis pensamientos. Por eso la importancia de hacer esa limpieza en nuestros pensamientos, ¿no? Antes de pensar algo, ya sea o de decir algo sobre una persona o sobre nosotros mismos, porque también tenemos un diálogo interno muy profundo y nos decimos cosas buenas y malas, la mayoría son malas. Entonces tenemos que hacer esa revisión, limpiar esos pensamientos, que cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos dice eso de nosotros. Entonces sacarlos, ¿qué les parece? Muy bien. Herramienta práctica, organizador de oración. Esto es una propuesta, ¿no? ¿Qué es este organizador? Es un recurso elaborado para ayudarnos a orar, declarar y confesar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros a veces la oración no la tenemos registrada. Creo que necesitamos empezar a registrar la oración. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la oración escrita tiene su poder. De hecho, que la Biblia son un montón de escrituras de oraciones. Van a ver ustedes en la Biblia cantidad de oraciones hechas. Llevar un registro significa que tenemos eso que escribimos, lo vamos alineando a la oración. La oración, el espíritu, acuérdense que funcionan todos a la misma vez, la palabra, la oración, el espíritu, y manejamos un diario, tener un cuadernito, anotar lo que Dios me dijo en la mañana, en la noche, tenerlo presente, ¿sí? Tener una conexión permanente con esa palabra escrita que yo estoy creyendo, ¿sí? Y no soltarla, ¿sí? No puede ser que un día creo una cosa y mañana creo otra. Eso no significa que no hay una organización de lo que Dios está haciendo en mi vida. No puedo pasar, ¿no? de creer en una cosa un día y lo veo que pasa a veces. Pero Dios no es así. Dios planifica y Dios establece planes eternos. Imaginan que Dios viene planificándose mucho con nosotros. Nosotros tenemos que escribir lo que Dios dice, nos dice, los sentimientos, conectarnos con un registro. El resultado tiene que ser un cambio interno y evidentemente ese hábito transformador va a ser que nos va a dar una herramienta más para el cambio, ¿sí?
para ¿Puedo salir de los agregar círculos. algo? Sí, sí. Hace un ratito cuando hablábamos acerca de, bueno, de los pensamientos negativos también, de limpieza de pensamientos, quería compartir algo que estamos trabajando. Esther, calla tú. Compartir, dejarlo en mi oficina. Quería compartir un trabajo, una tarea que hicimos dentro del programa Vivir que estamos teniendo en la congregación. La verdad que soltamos una tarea y fue muy lindo, la verdad, donde tenían que hablarse a sí mismos, los varones también lo tienen que hacer, hablarse a sí mismos, y qué se dirían. Y la verdad que está muy bueno. ¿Qué les pareció? Estuvo bueno, ¿no? Porque normalmente uno se habla mal. Uno se destaca lo que fallaste, en lo que hiciste mal, en lo que te equivocaste. Pero cuando vos te hablás a vos misma y te hablás según el modelo, según el propósito y el plan de Dios, aunque no alcancemos todavía algunas cosas, aunque estemos trabajando en ellas, nosotros nos tenemos que decir, qué bueno, qué valiente que sos, ¿no? Por empezar este proceso, por trabajar aquí y allá, por continuar. A veces uno se habla mal y dice, no, qué tonto que soy, o palabras más fuertes, ¿no? A veces uno se habla, siempre el mismo, nunca voy a cambiar. Pero cuando uno cambia y se pone desde otra mirada, desde otra vereda, y empezarse uno mismo a hablarse como nos habla o nos piensa Dios, eso sí que es un comienzo de un cambio muy profundo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Otro ciclo importante es el papel de la fe y la justicia, que tiene que empezar con la fe en la obra de la cruz. ¿Sí? Arrancar el ciclo con eso, entender que los esfuerzos no deben ser humanos, que en la gracia, nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, 1 Pedro 3:18, y en ese modelo de crecimiento tenemos que aceptar que lo que hacemos no es por méritos propios, aceptar la justicia de Dios en nosotros, que eso nos saca de la culpa, la condenación y la insuficiencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a veces la culpa, la condena o la insuficiencia nos hace tomar decisiones incorrectas. Si me siento culpable, voy a tomar una conducta. Si me siento condenado por algo, voy a tomar una conducta. Si me siento insuficiente, voy a empezar a querer hacer cosas que Dios no dijo que tenía que hacer. Entonces, es importante aceptar la justicia. Justicia lo recto delante de Dios, ¿sí? Confesión de la justicia. Cristo reafirma la realidad de nuestro corazón. Tenemos que saber que somos justos delante de Dios, no por méritos propios. Pero Él no puede empezar nueva naturaleza en nosotros si nosotros no creemos que somos justos. Si nos seguimos pegando como tipo Lutero, cuando se pegaba, pobre, buscaba no tener una relación con Dios. Lutero se pegaba en la espalda todo el tiempo. No podía encontrar a Dios así. La justicia es un regalo de Dios a nosotros, pero es para que podamos crecer en una autopercepción correcta, que es la identidad que nos da en Cristo. Entonces ahí vienen recién las obras de justicia. Porque podemos tener obras buenas nosotros en la vida, pero no son obras de justicia, porque nacieron de tal vez la culpa. No voy a hacer esto bueno porque si no me voy a sentir culpable. Ya no es obra de justicia. No voy a hacer aquello porque me siento insuficiente, entonces no, tampoco es obra de justicia. No voy a hacer porque me siento condenado, entonces no, son obras de justicia, son las que han pasado el filtro de la cruz y donde yo voy a hacer una obra consciente de que lo voy a hacer porque Él me limpió, soy justo, soy santo, soy agradable de Él, por Él, no por mí, y lo hago a través de Cristo. Amén. Muy importante el papel entonces en ese ciclo de nuestras obras,
que pasen por la cruz. Bueno, círculo virtuoso según Cristo, reconocimiento diario, reconocer reacciones internas, creencias limitantes o heridas que necesitan ser sanadas. Nosotros tenemos que usar cada evento en la vida para lograr autoconfrontarnos. No tenemos que esperar un culto. Cometemos un error. ¿Saben qué? La vida es la vida, todos los días. No tengo que venir a un culto para ver, o un congreso para ver que Dios transforme mi vida. No, la vida es toda la vida, todos los días. ¿Sí? Entonces, reconocer mis reacciones todos los días es lo que me va a permitir una verdadera transformación. ¿Cómo reacciona ante esto? ¿Cómo reacciona ante la escasez? ¿Cómo reacciona el que no me saludaron? ¿Cómo reacciona cuando... ¿Cómo reacciono? ¿Por qué reacciono así? Y eso me tiene que llevar a la transformación, a reemplazar pensamientos negativos por declaraciones bíblicas. Y esa nueva realidad en mi corazón debe producir mi hacer, desde mi ser. Hay un librito muy bueno que se llama Ser y Hacer. Pueden leerlo también. El círculo virtuoso según Cristo. Según de Corintios 3:18 dice así. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Wow, que eso es importantísimo. O sea, el ser hijos de Dios, el haber creído, nos ha quitado el velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, a gloriosa imagen. Tremendo, ¿no? Saben que la semejanza no la perdimos, porque fuimos creados a imagen y semejanza. No la perdimos la semejanza porque somos espirituales, somos seres con voluntad, pero la imagen sí la perdimos. Y es lo que se recupera a través de Cristo. Nuestra imagen real no es la del pecado. Ese cuerpo de pecado, Pablo dice que es otra imagen falsa. Nuestra imagen real es Cristo en nosotros. Esa es mi imagen real. Esa es mi verdadera autopercepción. Bueno, vamos a ir más rapidito. Así, testimonios de ejemplos y fe. Lo que nosotros leemos como personajes bíblicos en la Biblia nos deben inspirar a la fe. Van a ver que toda la fe que expresan los de antes, los de ahora, todos tuvieron errores, pero se mantuvieron en creer. Fundamental. El testimonio actual que tú tienes en tu vida te tiene que ayudar para seguir, reconocer y confesar y actuar en fe. Voy a ir rapidito, ¿sí? Vivir en la plenitud y la abundancia. Es importante no salirnos del concepto de propósito en la vida. Lo contrario de propósito es vacío y sin sentido en la vida, ¿sí? Entonces, toda nuestra motivación, interés se nos va a ir por, ¿no?, como agua entre los dedos. Si no hay propósito, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Eso es muy importante saber que la abundancia no la tenemos en el logro de algo, ¿sí? Yo quiero tener un nuevo trabajo, listo, está bien, está bueno, pero no es el propósito de nuestra vida. No es el propósito tener un buen trabajo. ¿Es bueno tener un buen trabajo? Sí, bueno, pero no es el propósito. Porque el propósito está por encima de todo y es lo que debe ser mi faro de vida. Porque si yo tengo claro el faro de mi vida, todo lo que está abajo de ese faro y va a ser saltar, vamos a seguir igual. No nos va a detener. Para entender propósito necesitamos una comunión activa, no comunión solamente, activa. Significa que todos los días tengo que saber renovar el pensamiento, la comunión en la oración, para que se produzca la experiencia de la vida. No se produce experiencia de vida si no tengo una comunión activa en mi espíritu y mi alma, ¿sí?, de lo que nosotros vivimos. El proceso de la transformación no es humano, es una decisión consciente y una renovación continua. Voy a pasar rapidito, ya estamos terminando. ¿Cómo ser libre de la iniquidad? La iniquidad, acuérdense que son cosas que heredamos.
¿sí? Así como heredamos color de ojo, todo lo que es físico, también heredamos cuestiones ancestrales, que hay que romper y quebrar de ciclos, porque se repiten, ¿sí? Acá le leo rápidamente. Por varias ministraciones, identificar por fruto, identificar por el Espíritu Santo, desarraigar, arrepentirnos, confesar, repetir ciclos de limpieza, vivir nuevos ambientes. Debemos saber que si ustedes quieren cambiar, porque va a ser el desafío de esta semana, algo en su vida, tienen que cambiar los ambientes. ¿Qué es un ambiente? Y yo no puedo volver a hacer lo mismo que antes. Tengo que cambiar el ambiente, porque el ambiente define cosas, crea cosas los ambientes, ¿sí? Vivir en los ambientes, actos de justicia. Dios espera una iglesia que esté revestida de su justicia, ¿sí? Esa es la iglesia que Dios espera. Entonces, estos procesos, ¿cuántas veces vamos a tener que desarraigar cuestiones de iniquidad? Varias veces, ciclos de limpieza. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que después que Jesús dejó el desierto, el diablo lo dejó por un tiempo. ¿Qué significa eso? Que iba a volver a atacar. Y uno de los problemas que veo que tienen muchas personas, sobre todo las parejas cuando ya se establecen, estamos mejor, pastor. Entonces tienen 2 o 3 sesiones, estamos mejor ahora. A la 4ª semana, un problemita, porque entendemos que mejorar un poco y ya está. Pero ¿saben qué? El diablo está atrás golpeando la puerta de nuevo. Tuc, 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 tuc. ¿Te acordás? Eso no lo resolviste todavía, ¿eh? Tiene una memoria el diablo impresionante. Es muy memorioso. ¿Para qué? Para que vuelvas a entrar en algún otro ciclo y te atrase de nuevo. Por eso lo que tenemos que entender todos los cristianos, la iglesia y todo, es que nosotros debemos estar en permanente entrenamiento. Si vos estás focalizado en propósito, renovando de espíritu, venga a hacer el diablo que quiera, no importa, que se muera el diablo ahí. Yo sigo, yo continúo. Amén. ¿Cuántas veces? Todas las veces necesarias. En algún momento al diablo se le terminan las piedras y te deja tirar. Todo depende de tu firmeza. Si voy a decir, ay, el diablo siempre me persigue. Bueno, yo lo que veo es que el diablo te persigue si vos estás pensando mucho en el diablo, estás teniendo actitudes que tienen que ver con las tinieblas. Pero si yo salgo de ese ciclo, ¿me puede molestar el diablo? Sí, claro, pero no en forma continua. El espíritu debe ser continuo. El ataque es parcial y temporal. Yo debo entrar en los ciclos de Dios, del espíritu, para romper esos ciclos de maldad. Amén. Muy bien. Resumen, este sería un poco el desafío para ustedes, para cada uno de ustedes. Son 8 principios acá, porque el 8 es nuevo comienzo. 1. Identificar el ciclo repetitivo. Tienen su listita ahí. 2. Establecer un tiempo de entrenamiento intencional. 7, 21, 10, 40, 70, un año, días, etc. Usted establezcalo. 3. Usar eventos de la vida y confrontarlos todos los días. Autoconfrontación, cuadro de autorregistro. Si no lo sabe hacer, pida que se lo enseñe. Plan de acción. 4. Compartir el desafío con el discipulador. Comparta su lucha. Dice, voy a entrar en un periodo de 21 días de oración para esto. Bueno, compárteselo a su discipulador. 5. Llevar un organizador de oración. Escriba lo que Dios le está diciendo. 6. Oración constante. 7. Celebrar los logros. Si usted venció durante 7 días, haga una fiesta. Y vamos por más y otros 7 días y ahí estamos. Y 8, volver a empezar, porque los ciclos virtuosos
Se pueden volver a repetir porque estamos llamados a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Amén.